Pues a ver, depende. Hay diferentes maneras de participación ciudadana. Una es la que hacemos a través de las instituciones. Digamos, por ejemplo, un movimiento social, una manifestación, las últimas cosas que se han estado haciendo, maneras de intervenir la sociedad que estén reguladas por la misma institucionalidad, ¿cierto? Otras maneras, pues, es como las propuestas que haga ya un ciudadano, que no necesariamente tienen que ser a través de la propia institucionalidad, sino que es una manifestación que puede ser tomada en cuenta de acuerdo al número de personas que participen de ella. La participación ciudadana es un derecho, es un deber, es ambas. Puedes justificar tu respuesta. Es ambas. Primero, pues es un derecho porque, como en la misma Constitución lo dice al principio, este es un Estado social de derecho, que es laico además, que respeta las libertades, se supone, pues eso dice la Constitución, se supone. Entonces es un derecho primero que todo, porque si no tuviésemos ese derecho, entonces quiere decir que estamos en un estado totalitario donde se viola principalmente el derecho de expresión. Y finalmente, bueno, también es un derecho porque es la manera como nosotros los ciudadanos particulares nos podemos ver representados mediante una opinión, una propuesta, una alternativa. Y es un deber, pues porque si no lo hacemos, bueno, no porque si no lo hacemos, el punto es que es un deber porque nosotros como ciudadanos, si bien esta es una democracia representativa, nosotros debemos hacer parte de eso, no solamente a través de un voto o la militancia política, sino como ciudadanos para hacer que el sistema funcione como debería. Además, mediante eso pues también podemos proponer alternativas, por ejemplo, de políticas públicas que finalmente nos van a terminar afectando a nosotros. Por eso creo que es un deber, porque es más como una obligación moral, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué entiendes por convivencia pacífica? Convivencia pacífica. Pues entiendo las distintas maneras de relacionarnos unos con otros, reconociendo a las otras personas como seres o no seres, porque seres aplica para muchas cosas, incluso un virus podría ser un ser. Eh, eh, sí, reconociendo a las personas como personas precisamente, dándole la categoría de importancia que tiene el otro, así sea muy diferente a mí. Entonces, por ejemplo, yo tengo una manera de pensar y ustedes tienen otra. Convivimos pacíficamente porque nos entendemos a través del diálogo. ¿Encuentras relación entre la participación ciudadana y la convivencia pacífica? Pues esa pregunta está difícil. Porque, a ver, por la realidad política que estamos viviendo ahorita, sí tienen relación, pero es muy peligrosa. Entonces, por ejemplo, el hecho de que estén matando tantos líderes, campesinos, afros, indígenas, bueno, de muchos tipos de líderes, eso es contraproducente con la convivencia pacífica, porque entonces no se estaría dando lo que acabo de decir, que es reconocer que hay otras personas con otros puntos de vista y que no necesariamente tengo que eliminarlos para que haya, digamos, un buen resultado, una manera de convivir. Entonces, mi punto personal es que tendría que ser así. Pero en este momento yo creo que no, yo creo que antes estamos viendo es lo contrario, estamos viendo que la convivencia ciudadana, bueno, la participación ciudadana y la convivencia pacífica no están de la mano. ¿Conoce los mecanismos de participación ciudadana? ¿Cuáles conoce? ¿Sabe cómo funcionan? Describa los que conoce. Pues conozco el derecho de petición y la tutela, los básicos. Aunque no sé si quepa la tutela. El derecho de petición sí. La tutela no sabría, no me comprometo a decir que sí. Y otras maneras que conozca, las iniciativas populares. Entonces, por ejemplo,
pienso un caso. Hace poco realizábamos una investigación con la universidad esta y la nacional, donde la participación ciudadana era precisamente construir políticas públicas a través de, para garantizar la convivencia pacífica a través de un ejercicio pedagógico artístico, ¿cierto? Entonces, vuelve a hacer la pregunta otra vez para seguir. Bueno, sí, entonces como las iniciativas populares, lo que haga el mismo pueblo, que las instituciones se vean obligadas a respaldarlo. No tiene que ser una acción estrictamente legal, sino simplemente administrativa, puede ser. ¿Y sabes cómo funciona? Depende del caso, porque, por ejemplo, podemos tener una iniciativa popular que sea simplemente ponerle agua a un barrio, y eso tendría que pasar entonces por ¿cómo es que se llama? Primero tiene que pasar por un estudio de ordenamiento territorial, luego eso también pasa por el consejo de la ciudad o la junta de acción comunal, termina yendo a otra instancia que es ya quien va a decir si vamos a ejecutarlo o no, o en este plazo, o este es nuestro compromiso. Pero pues son diferentes, es que depende de lo que vayamos a considerar participación ciudadana. Pues las dos primeras que les dije pues son muy fáciles, son como las básicas. Es simplemente primero el derecho de petición es tener una petición, valga la redundancia, clara y precisa sobre el problema que se esté presentando. Y ya pues eso se presenta a donde sea, puede ser cualquier institución. Salvando el hecho de que si no se responde se entiende como aceptada. O sea, no decir que no implica aceptar que eso va a ser así. Se llama silencio administrativo, pero bueno. Y pues la tutela es lo que sigue al derecho de petición. Ya cuando ese no se cumple, entonces ahí sí la tutela, que debe ser presentada a un órgano específico, bajo unas normas específicas que no son muy difíciles para que cualquiera las pueda presentar. ¿Sabes en qué consiste las juntas de acción comunal? No mucho, más o menos. Pues son organizaciones que están en la misma carta política, en la división, digamos, está la alcaldía, la alcaldía maneja todo el municipio y las juntas de acción comunal son las representaciones de todos los ciudadanos de una comunidad, barrio, a veces son varios, a veces es una comuna que tiene la junta. Y no sé qué decir, es que es así, es difícil. ¿Has participado alguna vez en una junta de acción comunal? No. ¿No? ¿Qué opinión le darías? ¿Sobre qué? A la junta de acción comunal, no sé. Pues en ocasiones me ha parecido que son simples figuras. O sea, existe, pero ya, ahí se queda. Tienen un lugar de reunión y ya, ahí se queda. Porque en ocasiones es solamente una impresión, eso pues no lo puedo demostrar, solo impresión de lo que he visto. No se ve reflejado casi ningún tipo de trabajo. Incluso, eso sí lo puedo decir, conozco casos específicos donde la Junta de Acción Comunal no tiene ninguna relevancia, o sea, no importa para nada, casi que ni siquiera existe el representante, casi. Existe de nombre y en el papel, sí, pero hasta ahí ya. ¿Hace uso de la participación ciudadana? ¿Cómo? A través de las iniciativas populares, académicas principalmente. ¿Tiene algún comentario, punto de vista, observación y o sugerencia sobre la participación ciudadana? Profe, ¿cómo está? Bien. Qué pena por dañar el video, hay que editarlo. ¿Qué opinión tengo sobre los mecanismos de participación ciudadana o la participación ciudadana? Pues, como les digo, es un deber, es una cosa que no puede quedar solamente como en el aire. Debemos hacerlo. Es más, ahora, por lo que les decía ahorita, precisamente,
en el momento que nos encontramos acá en Colombia debería ser utilizada por la mayoría de las personas para lograr presiones que nos garanticen acciones del Estado que no vayan en contra de nosotros. Por ejemplo, el hecho de que haya ganado este tipo de presidente pone en peligro muchísimas cosas que se han logrado. No sé si lo sabían, pero Ana pretende quitar los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, a través de esos mismos mecanismos deberíamos, la sociedad en general, lograr como repercusiones en la vida pública y política que tenemos. Entonces, ¿qué comentario tengo? Que no se usa adecuadamente, no es suficientemente incisivo como podría serlo. Podría hacerlo porque hay casos, muchísimos casos. Por ejemplo, un mecanismo de participación ciudadana sería lograr que la educación acá sea totalmente pública, esté bien financiada, que no lo está, y no lo está no porque no haya el dinero. Miren cuál es el presupuesto de Colombia y realmente cuánto se invierte. Eso sería una manera de participación ciudadana, las vedurías. Bueno, y tenemos el derecho a hacerlo. Podemos ir y pedir, bueno, decir un grupo de ciudadanos, queremos que nos informen acerca de cuáles son los gastos que tiene la nación, para ver si concuerda presupuesto con gastos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué otra cosa? Opinión, comentario, la opinión ya la di, el comentario, sugerencia. La sugerencia, pues, tratar de que la gente tome consciente de que el Estado somos nosotros, todos, incluso un indigente es el Estado. Parte del hecho de que piensen en una persona que vive en la calle, no tienen trabajo, generalmente reciclan o piden monedas, pero ellos consumen, ellos pagan impuestos, nosotros pagamos impuestos. Cada que uno se come una menta paga impuestos, cada que se come una cuchara de arroz está pagando impuestos, cada que se compra un tinto paga impuestos, cada que paga un pasaje de buseta paga impuestos. Entonces, ojalá en algún momento pueda darse que esos mecanismos sí se utilicen, como en países donde también existen y la gente sí los usa, la gente sí se hace responsable de eso. Entonces, como una manera de crítica, creo que si hay alguna manera de que puedan ser efectivos esos mecanismos, es con una población consciente de que se tienen que utilizar. O sea, no existen porque sí, como porque quien diseñó la constituyente dijo, bueno, vamos a permitirlos, pero eso existe ahí, si uno no lo utiliza, ¿qué? Entonces no existe, porque no sirve para nada. Y por último, pues yo soy muy pesimista respecto al tema y creo que para que pase lo que les acabo de decir que debería pasar, tiene que pasar muchos años todavía, desafortunadamente, y muchas cosas más malas, peores de las que ya han pasado, que son muy horribles, entonces imagínense.